en el momento que usted se sienta triste, adore al Señor, cántele al Señor, exalte al Señor, porque no hay tristeza que se resista. No hay tristeza que se resista. Dios es tan maravilloso que no cabe la tristeza cuando Él está. Así que, amados, nos gozamos en esta mañana, les bendecimos y damos gracias al Señor por este tiempo de adoración. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Adóralo. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y si es Cristo, bueno, aleluya. Dios me los bendiga. Yo me lo sabía con un arroz. Ese es nuevo. Catacumba, Dios te bendiga. No era con un arroz, era con una salsa de tomate. Me confundí yo también. Me lo acabo de inventar. Perdonen, una marca de salsa. Salsa de tomate. Catacumba, qué bueno estar de vuelta acá en Caguas. Estamos gozosos en la mañana de hoy. Le damos gloria al Señor, ¿verdad? Y gracias por sus bendiciones que son nuevas cada día. Amén. Por eso le damos gloria y honra. Amado, rapidito, ¿verdad? Para continuar con el programa de la mañana de hoy. Para los que, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? No han sabido más o menos cómo va la dinámica en la mañana de hoy. Estamos, ¿verdad? En un periodo de ayuno durante esta mañana y parte de la tarde, así que hoy el programa se extiende un chinchín adicional, pero tranquilos porque tenemos al final alguito para terminar el ayuno como manda, así que tenemos algo preparado para el final, pero vamos a aprovechar, ¿verdad?, este tiempo para despejar nuestra mente y estar atento, ¿verdad?, a lo que el Señor nos tiene para brindar en la mañana de hoy. Y siempre, Él siempre, ¿verdad?, está ahí al alcance de nuestra mano para bendecirnos. Lo que tenemos que hacer es buscar su rostro cada momento, ¿verdad?, para disfrutar de ello. Amado, vamos a compartir rapidito unos anuncios que siguen siendo básicamente los mismos de la semana, pero con excepción de que tenemos una actividad especial el próximo fin de semana. Como saben, continuamos reuniéndonos los martes para nuestros periodos de oración, en la mañana a través de Zoom, de modo virtual, y en las noches aquí presencial en la Catacumba, y los miércoles nuestro estudio bíblico continúa también de modo virtual a través de Zoom. Los enlaces los estamos compartiendo siempre a través del WhatsApp de la Catacumba y también a través de nuestras redes sociales. Esa información está siempre disponible en la parte de info. Allí van a ver el ID de conexión a través de Zoom y también el password. Si de pronto usted se conecta y ve que de pronto se queda en una pantallita ahí que dice que ya mismo le van a dar un espacio, espere, ¿verdad?, en lo que la persona que va a ser el host se conecta, o a lo mejor está comunicando algo y cuando ve la notificación le da el acceso. Antes por alguna razón entraba automático, no sé por qué ahora pide el acceso, la autorización, pero nada, estamos pendientes para que usted se pueda conectar. Y el próximo domingo estamos acá de vuelta en la Catacumba, ¿verdad? Siempre repasamos esto por el contenido que se recoge para compartir luego con nuestros hermanos o los que vean esto más adelante sepan nuestros días de reunión y de culto. Y el próximo sábado el Ministerio de las Catacumbas va a estar celebrando el aniversario 55 y eso se va a estar llevando a cabo desde la 1 de la tarde aquí mismo en Cagua. Va a ser en la iglesia, perdónenme que este es el asunto de no tener, sí, perdónenme, es que yo, ¿sabes?, me niego a utilizar estos espejuelos con bifocales y demás. Yo sé que ahora vienen invisibles y demás, pero cosas de viejo. Lo sé, tengo que aceptarlo, ya me duelen las rodillas y también lo estoy aceptando. Va a ser en la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera en Caguas, el 29 de agosto, próximo sábado a la 1 de la tarde. Eso yo creo que era cerca de, o es cerca del Moisty, lo que era el Moisty Park, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Frente a frente al complejo deportivo,
pero para el área norte. Esa es la carretera que discurre desde el Expreso 22 hasta el Jardín Botánico de Cagua. Justo en el centro hay una carretera, una avenida que baja por ahí para abajo. Si llego a ese semáforo, está cerquita. Así que es allí. Como quiera, vamos a estar compartiendo el enlace de la localización para que usted pueda darse cita si usted quiere participar de la actividad y no tiene transportación. Háganoslo llegar para hacer los arreglos, ¿verdad? Y hacemos un grupito y caemos allí. Y es conveniente quizás para el asunto del estacionamiento. Yo nunca he estado allí, no sé si es amplio, si no. ¿Sí? Ay, bendito, olvídate, cada quien sigue. No, podemos ir en grupo. Así que próximo sábado desde la 1 de la tarde en, eso también le dicen allí, Valle Tolima, por esa área. Así que vamos a estar compartiendo el enlace. Así que eso es lo que tenemos en agenda por el momento. Vamos a ponernos de pie un momentito. Y tienen 30 segundos para que usted, 30 segundos, para que usted se mueva en el área y salude a nuestros hermanos, salúdense unos a otros. Yo todavía hay algunos que no he podido saludar, así que ya mismo me acerco y les saludo. Y aprovechamos, ¿verdad?, para darle un apretón de mano o un abrazo a los hermanos que todavía no hemos tenido la oportunidad de compartir. Y como les mencionamos, en este periodo de ayuno al final vamos a tener un almuercito. Y va a ser un espacio también de compartir con todos. Amén. Así que estamos en victoria. Aprovechamos también, ¿verdad? Que a veces lo pasamos por alto. Para los que ven este contenido más adelante, los más chiquititos de la catacumba también se reúnen en la catacumbita. Así que si usted tiene chiquitines en su casa, sobrinos y demás, llegue a este lugar que tiene un espacio de enseñanza también para ellos a partir de las 10 de la mañana también. Así que, ¿perdón? Sí, a Elian lo estamos, puliendo en par de áreas. Ese va a ser nuestro sucesor. Así que también hay un programa especial para ellos aquí en la catacumba. Amén. Así que vamos a orar. Disculpen, ¿verdad? Les di poquito tiempo. 30 segundos se van en moverse de un lado a otro. Perdonen. Perdonen. Yo sé que cuando nos movemos, ¿verdad? Los ánimos se ponen... Bueno, ahora sí. Vamos a orar para que entonces, ¿verdad?, dar paso a la parte de la predicación de la mañana de hoy. Y que el Señor, ¿verdad?, nos siga ministrando en la mañana de hoy. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has brindado nuevamente de despertar, Señor, y adorar y glorificar tu nombre. Dice tu palabra que todo lo que respira te alabe a ti, Señor. Y desde el momento en que lo hicimos en la mañana de hoy, aún durmiendo, respirando, Señor, te adoramos. Padre, y te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo se siga moviendo en este lugar, Señor, que nos siga hablando a nuestro corazón, Señor, que despeje nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y que también le imparta sabiduría y dirección a la persona que va a estar compartiendo el mensaje en la mañana de hoy, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, catacumba. Dios te bendiga. Buenos días. A su nombre. Yo soy malo, pero es que conforme al mensaje se me ha ocurrido algo. Y yo quisiera, hermano, empezando por este ladito aquí, que se me vayan acomodando lo más que puedan, uno al lado del otro. Sí. Y si no, pues entonces seguimos acá donde está Sonia. Sí. Ok, si tú... No, papá, te lo excusamos. Él me pidió que lo dejara ahí.
Júntense. Arrejúntense. Kevin se va con los chicos. Se ven lindos. Vive Dios. Gloria a Dios. Chespi oró, ¿verdad? Es que como que uno ya está automático. Bueno, pues Dios les bendiga. Nos gozamos. Como que 2 o 3 nada más. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Muy bien. Vive Cristo para siempre, hermano. Había un corito que se cantaba hace muchos años. ¿Te acuerdas, Nilsa? Que dice: únete más y alabaremos al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando alabamos a Jehová. El propósito, obviamente, la predicación de hoy va a ser, obviamente, de la Escritura. Pero tal vez puede haber muchos predicadores, o tal vez no es muy, no sé, como que no es muy atractivo. Pero como todo lo que está en la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, amén. Y una cosa bien bonita, ¿cuántos aquí han leído Primera de Crónica? ¿Qué peculiar tiene Primera de Crónica? ¿Alguien tiene una idea? ¿Verdad? Los primeros tal vez 6, 7, 8 capítulos son: fulano engendró a Mengano, este fue el papá de Sutano, y este es de la tribu de Judá, ok, de la tribu de los Bonilla, pues está Elsie, está Wilfredo. Y entonces hay mucha gente que hace trampa. Entonces hay mucha gente que se les dice: tienes que leer la Biblia de tapa a tapa. Pero entonces cuando llegan ahí, bypassean esos 6 capítulos, 8 capítulos. Y entonces yo, como buen cristiano que he querido ser, sin obviar nada, pues cada vez que voy por ahí, pues leo cada nombre y cada versículo, y en cierta medida es una sopa de letras. Tiene muchos nombres que si piensas tener hijos, pues puedes sacar de ahí alguna idea, ¿verdad? Pero una cosa, yo le estaba compartiendo a una hermana hace muchos años atrás, y es que me deja ver eso, lo importante que somos nosotros para Dios. Por eso, cuando estemos en el cielo y el Señor abra los libros, no van a decir los de la Catacumba 7 de Cagua, todo eso, pues no, van a mencionar a Ernesto, a René, a Keila, a Nilsa, y a cada uno de nosotros el Señor nos va a mencionar. ¿Por qué? Porque somos importantes para el Señor. ¿Dicen amén? Porque esto no es un club, ¿ok? Ni nosotros somos tal vez el número del seguro social. Nosotros somos un nombre, tenemos un nombre, nuestra alma tiene tiene una identidad. Obviamente el Señor nos va a dar un nombre nuevo, según dice las promesas de Apocalipsis. Pero es bien importante el nosotros estar presente de que Dios, mi nombre es bien importante para Él. Y Él, a cada uno de los que estamos aquí, los tiene bien presentes en su corazón. ¿Dicen amén? ¿Por qué quise unirlo? Pues como les había mencionado,
Tal vez mucha gente no, no predican de Romanos capítulo 16. ¿Y qué hay en Romanos capítulo 16? Es ese capítulo que Pablo comienza despidiéndose de todos los hermanos de Roma, pero al mismo tiempo los va saludando y menciona muchos nombres, tanto de varones como de hembras, para él hacer una distinción personal de cada uno de los muchachos que están en esa lista. Interesante, Pablo no estuvo en Roma, y a todos los que está reconociendo, él conoce uno que otro, ¿verdad?, que los conoció en otros foros, como Priscila y Aquila. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero la mayoría de los hermanos, pues Pablo no los conocía por referencia. Vive Jesús. Y que aunque Pablo estaba lejos, pero Pablo estaba pendiente de las iglesias del Señor. Amén. Y hay muchas, o sea, yo todavía pues a veces oro por nuestra hermana María Presto, una hermana muy amada de nosotros, que ahora está perseverando en la catacumba de Calley, y muchos hermanos de la UNO que son contemporáneos con nosotros y son bien especiales, y donde antes nos encontrábamos mucho los catacanes, boacanes, y en todas esas fiestas que se hacen, incluyendo la que viene el próximo sábado, pues son gente que han estado con nosotros en este peregrinaje durante tantos años, y estamos ahí con las manos en el arado. Tú sabes, ya no somos unos nenes, ya estamos entrados en edad, ya las canas nos afloran, la espalda nos duele, ya no, las rodillas no están como cuando yo brincaba. Ay, yo me alegraba muchísimo cuando yo brincaba en los coritos. Y tú me ves a mí que doy como 3 brincos y pues mis rodillas no están igual. Vive Cristo para siempre. Pero es una bendición, donde quiera que nos encontramos, es una bendición. Vive Cristo para siempre. Así que Pablo habla de Roma en el primer capítulo de la epístola a los romanos. Él dice que él da gracias por la fe de ellos, porque la fe de los hermanos que estaban en Roma dice que se divulgaba por todo el mundo. Era una fe que ya ellos no estaban solamente recibiendo ministración, no, ya ellos habían sido de tal forma capacitados para poder extender el evangelio de sus propias fuerzas, de sus propios recursos. Amén. Y eso es algo que es el propósito de todas las iglesias. Usted llega neófito, sin mucho conocimiento, pero a medida que usted va teniendo esa interacción con el Espíritu Santo, con los hermanos, usted comienza después a ser llenado de Dios para usted poder darle a otros que no conocen a Dios y poderle darle la enseñanza del Evangelio. Gloria a Dios. Así que la fe de la iglesia de Roma se divulgaba por todo el mundo. Pablo esperaba algún día poderlos visitar y tener algún fruto, también aprender de ellos. Vive Dios. Los que van mucho a misiones saben que usted va a dar, pero también usted recibe cuando usted está en misiones. Y eso es así. Dando es como se recibe. Vive Dios. Así que la lista de hermanos que Pablo saluda en Primera de Corintios, en Romanos capítulo 16, tiene una identidad que Pablo siempre dice que todas las epístolas él las cerraba con saludo, ¿verdad?
Porque el propósito de Jesucristo es que nosotros estuviésemos bien unidos. Por eso me tomé el atrevimiento de pedirles que por favor se sentaran todos juntitos. ¿Ok? Y así darse apoyo, darnos apoyo en este caminar en el Señor. Porque si Dios hubiese querido que nosotros perseverásemos solos, pues tal vez no hubiese, cuando Él mandaba a predicar el Evangelio, pues hubiese dicho, pues váyanse de uno en uno a predicar el Evangelio. ¿Ok? Casa sola, rancho aparte. Pero cada vez que usted analiza la Escritura, usted se da cuenta que el Señor mandaba a la gente de dos en dos a predicar el Evangelio. Cuando hizo al hombre, dijo, él necesita una ayuda idónea. Y en la ciencia de Dios, creó lo más bello, ¿verdad? La creación, la corona. Amén. Las hermanas y creó la mujer. Amén. Si son mudas explotan. Pero obviamente la mujer le da sazón. Le da sazón a la vida. ¿Entiendes? Todo lo que se mueve en el mundo se mueve por el amor y por el dinero. Pero obviamente cuando uno está entrando en esa edad, tú sabes, enamorándose por ahí, pues uno va mirando cuál pudiese ser nuestra futura esposa. Y cada uno tenemos una historia, ¿verdad? Pero Dios no quiso que estuviésemos solos. Gloria a Dios. Así que tenemos que, para nosotros ser salvos en Cristo, tenemos que tener una relación bien personal con el Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Pero a él pensó y dijo, pues para nosotros ayudarnos en este caminar, darnos apoyo, ¿ok? O sea que cualquiera, Rafi se puede, apoyo a Candy, el apoyo a Nilsa, ahí juntitos, darnos ánimo, estimularnos a venir a la iglesia, a participar de las actividades como las del sábado que viene, hacer buenas obras. Es bien necesario los hermanos de la iglesia. Vive Dios. Hay una dinámica. Yo no tengo ahora mismo la forma de cómo saberlo en términos de los que estudian sociología y la gente, pero cuando el hombre entra en contacto con otro en cualquier grupo, si un grupo de lectura, pues la gente le da ¿por qué? Pues por querer leer, son lectores. Hay gente que son unos ratones de biblioteca que les encanta leer. Y tú entras en ese grupo de lectura y tú ves que todo el mundo como que lee y tú quieres leer también porque te gusta. Lo mismo pasa en un gimnasio. Yo siempre uso ese ejemplo del gimnasio porque tú llegas al gimnasio sin músculos, tal vez tú no tuviste una vida de ejercicio en tu vida, comienzas a hacer ejercicio, que es bien recomendado, y yo se lo recomiendo, pero tú llegas al gimnasio y tú ves una gama de diferentes, tanto hombres como mujeres, que día a día van al gimnasio. Unos le dan para los pies, otros le dan para los brazos, otros le dan para el pecho, otros le dan cardio. Y entonces tú vas viendo el resultado de haber estado yendo al gimnasio por mucho tiempo. Tú lo comienzas viendo en personas. Obviamente vas a encontrarte unos bodybuilders
¿ok? O vas a ver otras muchachas. Yo he visto otras muchachas que ya tú sabes, tú las ves a ellas con unos abdominales y todos los muslos. Y entonces tú dices, me falta mucho para eso. Pero de alguna forma es el resultado de tú hacer una actividad y tú dices, algún día yo estaré, tal vez, vine flaquito, vine sin músculo, vine sin abdominales, pero en un momento dado, a medida que yo vaya participando del gimnasio, pues se me va hiriendo la grasa, se me va hiriendo la poca capacidad que tengo de soportar X o Y peso, y a medida que tú vas yendo al gimnasio te encuentras de que tu cuerpo comienza a transformarse para bien. Porque créame, porque hacer ejercicio es una bendición. Y a veces yo, después que hacía una larga juegos de baloncesto, yo le metía 2 horas. Yo llegaba a casa y me daba un baño y a veces no comía, pero me sentía tan bien. El cuerpo, no sé, es una química, no sé cómo explicarle, pero esa actividad física me hacía sentir bien. Vive Jesús. Eso es en el gimnasio. Pero lo mismo ocurre en la iglesia. En la iglesia yo comencé a venir a la iglesia, yo vengo de un trasfondo católico, ¿ok? Que eso era ir a misa a las 8 hasta las 9. Yo iba con mi papá, después mayorcito pues fui solo, y entonces pues de ahí terminamos la misa y pues nos vamos. Y ahí venía otro grupo de personas, pero cuando yo vengo a la catacumba, que ha sido mi única experiencia evangélica, ¿ok? Cuando yo comienzo a venir a la catacumba, que se reunían debajo del árbol, por las noches los estudios bíblicos era con una batería de carro y una bombilla, con unos tranquitos que era el lugar donde nos sentábamos, y allí se daba el estudio bíblico. Yo llegaba sudado, llegaba en calzones cortos, pero llegaba con mi deseo de buscar de Dios. Vive Jesús. Y allí tú veías siempre fielmente a los mismos hermanos, los pastores, Andy, Ani, Iri Flores, Junito. Eso nos convertimos en una familia, y casi siempre que yo iba al culto veía a los mismos hermanos. Obviamente después Dios siguió añadiendo, así como me añadió a mí, a Nilsa, siguió añadiendo más personas. Vive Jesús. Y lo tremendo de todo eso es que nos convertimos en familia. Ese afecto, ese deseo, no solamente de adorar a Dios, aleluya, porque yo venía, hermano, porque mi corazón estaba deseoso de estar en la catacumba, y yo no faltaba. Y cuando venía me sentaba al frente, porque yo decía, tengo que ser como en la escuela, afrentado, como los que son nerds, tú sabes. Para mí, para las cosas de Dios, al frente. Hay que estar como Jesús cuando tenía 12 años, en medio de los doctores de la ley. Vive Jesús. Y tú me veías a mí cachando cualquier conversación, cualquier ministración. Ya tú me veías a mí con unos par de meses, ya tú me veías a mí ya tratando de yo establecer debates bíblicos con otros hermanos sin haberme leído la Biblia, pero yo quería estar ahí, yo quería conocer a Dios, yo quería dar a conocer a Dios. Vive Jesús. Y eso, yo sé que, yo estoy hablando de mí, pero yo sé que eso también está en ustedes, porque ustedes quieren buscar de Dios, ustedes quieren aprender de Jesús. Vive Dios. Amén. Así que en la iglesia estamos para nosotros darnos el apoyo. En Hechos 4, del versículo 32, voy a leer ese versículo. Dice, si lo quieren buscar, Hechos capítulo 4, versículo 32.
¿Llegaron? ¿Ah? Está allá atrás. Ok, gracias. Vive Dios, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Habla de la multitud. ¿Ok? En un momento dado Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Después predicó en otra ocasión y se convirtieron 5,000. ¿Cuántos hay ahí? 8,000 que ya habían en Jerusalén, que se habían bautizado. 8,000 personas. Entonces, esas 8,000 personas, dice aquí, que los que habían creído eran de un corazón. No dice que era de 8,000 corazones. ¿Van viendo? Y de 8,000 almas. No estamos individuales, se nos cuentan como uno. Qué lindo, ¿verdad? Eran de un alma y de un corazón. Todos los que estamos aquí somos de un alma y de un corazón, conforme a lo de Dios. ¿Dicen amén? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nosotros no tenemos carro y en la catacumba había un club, teníamos un sistema de carros y yo con mi carro buscaba como 6 hermanos. Andy buscaba otros grupos. Tolen y Yoli buscaban a otros. Víctor, Néstor, Alvin, y cada uno no llegábamos con el carro vacío, llegábamos con gente que nosotros le dábamos. A veces yo buscaba a Rosita, a doña Jenny, que era su mamá, a sus hermanos, incluyendo a Nilsa, no la podía dejar. ¿Okay? Nilsa al frente y ellos atrás. ¿Okay? Y ese era el sistema. No teníamos guaguas como las iglesias pentecostales, que ellos desarrollaron ese sistema, pero nosotros éramos y nos reuníamos y buscábamos a los hermanos, y si se añadían gente nueva, pues los íbamos y los buscábamos, y si había que dar 2 o 3 vueltas, había que dar 2 o 3 vueltas. Vive Jesús. ¿Dicen amén? Y por eso yo todavía lo sigo haciendo. ¿Ok? Y el que está a pie, que necesite venir al culto, pues yo te voy a ir a buscar. Porque el propósito es que mi carro yo lo administro, pero es del Señor. ¿Ok? Sí, porque a veces la gente dice, no, pues regálamelo. Mi carro Dios me lo dio, pero yo lo administro. ¿Ok? Importante, eso usted tiene que estar, está bajo mi tutela. Pero obviamente mi casa, mi comida, el que necesite, pues yo voy a sacar de la alacena para llevarle al hermano. El que necesite ropa. Llegaba una persona que se convirtió del homosexualismo. Se me fue el nombre. Guillermo. Santiago llegó un viernes después del estudio bíblico vestido de mujer y se paró aquí cuando en ese entonces en Caguas hacían las fiestas patronales en octubre, y Santiago llegó y tú lo ves que pasó aquí al frente, nos miramos todos y todo el mundo le caímos como abejas. Lloramos por Santiago y Dios lo libertó en el momento. Empezó a arrancarse la ropa de mujer. Después que terminamos de orar, empezó a quitarse las medias, empezó a quitarse las pantallas, empezó a quitarse, bueno, y gracias a que teníamos unas mudas de ropas allá atrás, los hermanos se llevaron a Santiago, se dio un baño y se cambió. Vive Jesús. Salió vistiendo como de hombre. Hermano, eso es el poder de Dios. Así que traíanos ropa, traíanos todo.
Porque lo que quería no era tener aquí. ¿Cuántos deambulantes no pasaron por aquí, por la catacumba, en ese lado ahí que se le daba comida? Y doña Cruz y mi hermana Sonia haciendo comida y Miguel, que se le puso el nombre. Don Moncho haciendo comida 3 veces a la semana para darle comida a esos muchachos. Porque los teníamos ahí durmiendo. Y los hermanos le pedían y los hermanos traían. Y yo traía muda de ropa, yo traía tenis que tal vez ya no los usaba, yo traía, y así sucesivamente. Y estábamos todos en común. Y cuando yo entré a la iglesia, eso yo no lo viví en la iglesia católica. Pero tampoco digo que no ocurre, pero por lo menos mi experiencia no lo vi de esa forma. Pero cuando vengo a la catacumba, que me encuentro con Cristo, me encuentro con la familia de Dios, me encuentro que yo me enamoré de mi vida cristiana. Me enamoré, me gustó y dejé todo aquello que no era lo que yo hacía, nada de eso me llamaba la atención. Vive Jesús. Y eso es lo que Dios hace de un alma y de un solo espíritu, de un solo corazón. Gloria a Dios. Así que vamos a Romanos 16. Vamos a repasar esa lista. Porque como les dije, todos los nombres son importantes. Todos los nombres son importantes. Y nosotros como pastores y como miembros de esta iglesia, o sea, cuando hacemos un análisis de toda la congregación, no se queda nadie afuera. ¿Ok? Nadie. E incluimos a los niños. Esos son los primeros. Incluimos a los nuevos. Si viene un huracán y una tormenta, usted nunca recibió una llamada de nosotros, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Necesitas? Hay que ir a ponerte tormentera, hay que ir a esto. Y eso lo hemos hecho a través de los años. Vive Dios. Romanos 16. Pablo comienza diciendo que recomienda a la hermana Febe, diaconisa, y fue quien llevó la carta. Creo que es diaconisa de Cencrea. Pablo dice, recíbanla y apóyenla. Acuérdense que las credenciales son bien importantes, porque en aquel entonces muchas de las credenciales era, ese hermanito que llegó ahí, ese hermanito ha puesto su vida por la causa de Cristo. Y esos eran los distintivos de cuando tú hablabas bien de una persona y todo el mundo decía, ese ha puesto su vida por la causa de Cristo. Así que Pablo está recomendando a Febe, que es la que está llevando la carta, pero ella es diaconisa y le dice, recíbanla, apóyenla en todo lo que ella necesite, usted le va a dar. Gloria a Dios. Después dice, salúdenme a Priscila y Aquila. Ahorita voy a hablar un poco más de ellos. Salúdenme a Epeneto, amado y el primer fruto de Acaya. ¿De acuerdo? Aquí en la catacumba se hablaba quién había sido la primera Eneida, la que había sido la primera convertida, la que vivía en el condominio que eran los nenes rubitos. Sí. Aide. Perdónenme que estoy aquí hablando con... Sí. ¿Ah? ¿Y Nilce está ahí? Aide. Y los pastores que estaban en ese entonces decían, la primera convertida fue Aide. Y muchos
dimos estudios bíblicos en la casa, las células se reunieron en la casa en el condominio. Yo creo que vivía, él sí, tú la tuviste que haber conocido. Mi hermana él sí vivió en ese condominio. Así que Epeneto, Dios te bendiga, Epeneto. Y aquí ahora pues uno dice, pues ese nombrecito, pero Epeneto, un hermano muy amado, que fue el primer fruto de Acaya. Salúdenme a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Salúdenme a Andrónico y a Junía, mis parientes y compañeros de prisión, los cuales son insignes. Miren ese distintivo que Pablo habla sobre Andrónico y Junía. Insigne. Y una persona insigne son que sobresale mucho en una actividad, dando por su gran excelencia. Así que Andrónico y Junía eran unos insignes entre los apóstoles. Salúdame a Amplia, amado mío en el Señor. ¿Ok? Salúdame a Urbano. Saludad a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles. Saludad a la casa de Aristóbulo. Aristóbulo. Los que estén buscando un varoncito, Aristóbulo. Un buen nombre. Aristóbulo. Salúdame a Herodión, mis parientes. Salúdenme a Trifena y a Trifosa. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Salúdenme a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía también. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas. Está Hermes y está Hermas. Ok, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana la Olimpas. Vive Jesús. Todos estos nombres Pablo los está saludando y a muchos no conoce, pero los conoce ¿por qué? Por referencia. Pienso que Pablo, cuando alguien venía de la iglesia, Pablo se sentaba y ¿qué? ¿Cuántos hermanos hay en Roma? Pues mira, está Flegonte, está Patroba, está Elma, entonces entiendo que Pablo recibía como un informe de todos los hermanos que estaban allí. Aparte de que le habían dicho de que la iglesia es una iglesia que estaba predicando y metiendo mano. Vive Jesús. Y todos estos nombres llegaron a ser saludados por Pablo, mas sin embargo no lo conocían. A nosotros nos mandaban saludos de Colombia. ¿Cuántas veces Tolen aquí nos hablaba de los hermanos de Colombia que tal vez conocían de Mundo, de Ernesto, de René, pues por referencia, ¿ok? De Nilsa. Pues mándamele saludos, como si nosotros hubiésemos sido conocidos. Y es una loquera. Vive Cristo para siempre. Pero tú sientes que tú amas a esas personas, aunque tú no estás en Colombia, pero me acuerdo que hay hermanita de que después llegó a venir aquí a la catacumba y predicó, la pastora. Y en ese sentido, o sea, es un misterio, pero es algo lindo lo que hace Dios en nosotros. Y somos tan necesarios para poder nosotros ayudarnos en este caminar, como les había mencionado, para nuestra meta es llegar al cielo. ¿Dicen amén?
Pero la meta no es que yo llegue al cielo, aunque la salvación es individual. Porque yo tengo que estar pendiente de que Ernesto llegue al cielo. Ernesto tiene que estar pendiente de que yo llegue al cielo. Que René, que Rafi, todos nosotros estemos pendientes los unos de los otros. Esa es la red. Esa es la encomienda. Eso no se va y pasea. Eso no es quizá. No, yo tengo que estar pendiente. Tengo que estar pendiente de los niños. Vive Jesús. Porque esa es la familia de Dios. Y cada vez que tú ves a un hermano, a veces tú te encuentras con un hermano en algún sitio y tú te animas, yo le he contado aquí, nos encontramos con hermanos que estuvieron en la catacumba, que están en otra iglesia, pero son muy amados. Y nos encontramos en Walmart y puede pasar 1 hora y pico y se nos olvidó hacer la compra porque estamos chachareando y hablando. Y qué bueno que tus hijos están grandes, cuando eran hijos contemporáneos con los míos. ¿Y a cuántos cumpleañitos nos fuimos nosotros? Porque ellos empezaron primero, después Nilce y yo, ahí vinieron Nicole y Josué, y ya tú sabes, cada cumpleañito ellos eran el mismo grupo de nenes, y ya son unos viejos, otros se han casado. Pero estamos en el Señor, estamos perseverando, porque esa es la meta. La enseñanza que se nos enseñó a principio, hemos guardado la fe, hemos guardado, ¿entiendes?, el depósito que Dios hizo en nuestra vida. Lo que hemos aprendido en la catacumba, lo que yo he aprendido como creyente, lo he atesorado, lo he guardado, porque eso no tiene caducidad, y porque lo he guardado me va a llevar a la vida eterna. Amén. Hechos 28:15. Miren lo que le ocurrió a Pablo cuando se encontró con los hermanos. Búsquelo porque es bien importante. No sé si Ernesto, si hay una persona, René. Hay alguien afuera allí, no sé si está pendiente de algo. ¿Consiguieron? Hechos 28:15 dice: ¿de dónde? Oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos. Miren esto: oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios. ¿Y qué dice? Y cobró aliento. ¿Qué cobró? La gente a veces no sabe. Cuando usted entra por esa puerta, uno se alegra, uno dice: mira qué tremendo llegó. Porque yo he cobrado aliento de los hermanos. Y yo lo he mencionado muchas veces. Yo llegaba aquí sin ganas de orar. Y nos arrodillábamos en la tarima. Y yo no tenía ganas de orar. Pero yo escuchaba a don Moncho orando, pero con ese fuego, hermano, y a mí se me iba el desánimo. Me daba una inyección de 220 y era el Espíritu Santo ahí, me animaba bien brutal. Vive Jesús. Y cuando Pablo vio a los hermanos, dice que ¿de dónde? Oyendo de nosotros. Mire cómo Pablo dice: cuando yo tuve la bendición de ir a España en el 91, tuve 16 días allá en Santiago de Compostela predicando. La misión la misión del ministerio duró un mes. Yo tuve nada más 16 días. Pero entonces yo salía
primero que el grupo con otra muchacha, que se me fue el nombre, y nosotros íbamos a estar 8 horas en Madrid. Y el vuelo salía a las 4 de la tarde. Y es que nosotros vamos a hacer allí en Madrid. Allá vinieron los hermanos de Santiago y llamaron unos hermanos de Madrid. Mira, hay unos hermanitos de Puerto Rico que van a llegar en tal vuelo. Búsquenlos, recíbanlos, denle un poquito de turismo por allí, déjenmelos seteaditos, que después ellos regresan a Puerto Rico, arrancan a las 4 de la tarde para acá. Llegamos, el vuelo salió bien temprano, yo creo que salió a las 6, llegamos a Madrid a las 7 o a las 8. De todas formas era una hora de vuelo, llegamos a Madrid y en el aeropuerto allí ya había unos hermanitos que nos carretearon, nos llevaron al centro de Madrid, donde está la plaza de toros, donde está el Museo del Prado. Caminamos, vimos el Museo del Prado, no entramos, lo vimos. Vimos la Real Academia Española de la Lengua, vimos acá y fuimos al Parque del Este, y allá ellos estuvieron con nosotros en un tiempo, después nos dejaron y al final nos llevaron al aeropuerto y nos regresamos para atrás. Gente que no conocía, pero cuando te vienen a buscar y son hermanos en la fe, hermano, es algo diferente. Uno se siente tan a gusto porque te estén dando ese tour, te estén cubriendo. Fue una bendición. Vive Jesús. Y Pablo dice que cobró aliento. Amén. Así que la iglesia que es verdadera, conocemos el amor de Dios, el entrañable amor de Jesucristo. En 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Eso es un invento mío? ¿O eso lo dice la Escritura? 1 de Juan 3:16. Qué interesante, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor, porque vimos a Jesús muriendo por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo estaba sumamente agradecido, y como ahorita les mencioné, a una parejita que se llama Priscila y Aquila. Dice Pablo, creo que en el versículo 3 dice: salúdenme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Salúdenme también a la iglesia de su casa. Vive Jesús. Pablo estaba sumamente agradecido por Aquila y Priscila, porque expusieron su vida por Pablo. Hermano, no hay una expresión de amor más tremenda que alguien ponga su vida por ti. ¿Dicen amén? No hay una expresión de amor. Si tú para enamorar a tu esposa estás dispuesto a morir por ella, estoy seguro que eso acumulaste 1000 puntos. Pero Pablo estaba agradecido de Aquila y Priscila porque ellos expusieron su vida. Y ellos trabajaban con Pablo haciendo tiendas. ¿Ok? Ese era el oficio de ellos. Estaba sumamente agradecido y no quería dejar pasar ese saludo, porque a muchos de ellos no los conocía personalmente. Pero Aquila, él le llamó
mis colaboradores. En versículo 3. Y tenían una iglesia en su casa. Voy a leer unos versículos aquí que hablan rapidito de Aquila. En Hechos 18:18 dice: mas Pablo, haciéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho un voto. ¿Ok? Y en el versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Está hablando de Apolo. Apolo era un hermano poderoso en las Escrituras que había llegado a Corinto, a Éfeso. Y entonces, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Vive Jesús. También en Hechos 18:2 dice que y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio los había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. O sea, Pablo se encontró con ellos en Corinto, porque los habían expulsado de Roma. Vive Jesús. Y de ahí ellos se unieron porque empezaron a trabajar en las mismas tiendas. Pablo hacía tiendas de campaña y ellos también. Vive Jesús. Mis colaboradores. Después dice en 1 Corintios 16:19, estoy leyendo rapidito, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Gloria a Dios. Por eso, esta lista es más que un saludo. Va lleno de amor. Y aunque muchos no los conoció, Pablo los va reconociendo como si ya lo hubiese conocido. Vive Jesús. Estoy resumiendo. Dice: estos hermanos ayudaron al apóstol Pablo de forma muy profunda, sirviendo como protectores. Miren qué tremendo. Compañeros de ministerio y apoyo práctico. Pablo no era una figura solitaria, sino alguien que dependía de una gran red comunitaria de colaboradores. Nos necesitamos. Vive Jesús. Yo fui vendedor cuando trabajé en Betania vendiendo libros, y estuve viajando toda la isla visitando librerías para vender libros. Y la profesión de vendedor es solitaria, porque Nilsa no andaba conmigo. Yo en mi carrito, 2 horas para ir a Mayagüez, Isabela, y tal vez a la iglesia evangélica de Carolina. Pero yo llegaba a una iglesita, a una librería que había en Guayanilla, en un barrio allí metido en un de estos. Era una hermanita pentecostal, había hecho un anexo de la casa y ahí tenía los libros. Y allí yo llegaba. Pero qué aliciente era esa hermana cuando uno llegaba allí, se ponía, obviamente, yo no me ponía a hacer relaciones, ¿verdad? Era a nivel a venderle libros que necesita, lo último en la avenida, pero nunca se bypassea las relaciones personales, el afecto. Ay, qué bueno que tú vienes aquí, porque aquí no hay ningún vendedor que venga aquí a venderme libros. Y obviamente yo tenía que hacer la cuota.
Pero de igual forma, iba a la playa de Ponce y ahí había unos hermanitos, un matrimonio bien chévere. Allí yo aprendí tanto de ellos. Aprendí de cosas, de que su hija, tenía una hija que tenía un mal humor todo el tiempo y ella me compartía para orar, que no sabían porque siempre estaba huraña, siempre estaba peleona. Y resultó, después me dicen, no, el resultado es que tenía un problema en la tiroides. Ahí yo entendí cuánto cambio hace la tiroides en el comportamiento humano, vive Jesús. Así que Pablo no andaba solo. Pablo necesitó ayuda. ¿Ok? Pablo, ¿qué tipo de ayuda recibió? Protección física y riesgo de su vida. ¿Ok? Priscila y Aquila arriesgaron su vida para salvar a Pablo. Apoyo material, apoyo monetario. ¿Ok? El evangelio, tenemos que comer, hay que ayudarlo. Febe ayudó a muchos y fue protectora directa del propio Pablo. Pablo necesitaba compañerismo en prisión. Ahí tuvo a Andrónico y Juría. Fueron encarcelados juntamente con Pablo en algún momento. ¿Ok? Pablo necesitó afecto maternal y familiar. Ahí tuvo la madre de Rufo. Cubrió ese afecto que él necesitaba. Con un amor tan grande que lo reconoció como su propia madre. Ayudó a escribir la epístola a Tercio. Pablo le dictó a Tercio y Tercio fue el escriba. Actuó como secretario de esta carta mientras Pablo le dictaba. Por eso los hermanos en la fe son de suma importancia porque forman la familia espiritual y el cuerpo de Cristo. La comunidad de hermanos sostiene la vida espiritual de cada persona. Refleja el amor de Dios en la tierra y da testimonio al mundo mediante la unión. Como así ustedes se ven tan lindos así unidos. Y el cuidado mutuo. Vive Jesús. Por eso Romanos capítulo 16 es más que un saludo. Amén. Así que hermano, Pablo nos enseñó que todos somos importantes en la iglesia del Señor. Y cuando usted participa de esta iglesia, hermano, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, el afecto, mi afecto por ustedes, hermano, no es hipocresía. Mi afecto por ti no es una adulación para sacarte provecho más adelante, como a veces se lo hacen vender a la gente en la calle. Cuando la gente viene a la iglesia, se encuentran con una comunidad verdaderamente que ama, porque hemos aprendido a amar conforme a Cristo, porque el Espíritu Santo nos enseña a amar, nos enseña a aceptar los unos a los otros. Aquí no somos todos un billete 20, tenemos diferencias y a veces pues tú eres más afín con uno que con otro. Pero a medida que nosotros vamos conociendo al hermano, uno dice, wow, qué tremendo, yo aprendo de este hermano. Y es una familia. Por eso es importante nosotros, aprender a amar como Dios amó. Porque cuando las personas entren por esa puerta, usted la traiga, la persona viene con una negatividad tan brutal, porque en el mundo no hay amor, en el mundo lo que hay es interés. Puede haber amor, pero hermano, la mayoría de las veces es porque ¿qué puedo sacar de ti? Si no puedo sacar nada de ti, pues entonces yo te echo a un lado.
Pero cuando venimos a la iglesia, el propósito de la iglesia no es sacar provecho de usted. Es más, es darnos, gastarnos, ¿entiendes? Si yo tengo fuerza, pues gastarme para ayudarte a ti en todo lo más que tú necesites. Y si tengo dinero y me sobra y ya he cubierto pues vamos a ayudar también. Y aquí hay muchos hermanos que no lo dicen, pero hay muchos hermanos que han dado ofrenda. Hay muchos hermanos que han caminado la milla, la cuarta, la sexta, por hacer que esa persona se mantenga en Cristo. Hermano, eso se ve, se vive en la iglesia del Señor. Amén. Y ese es nuestro legado. Vamos a orar. Los invito a ponerse de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y una vez terminemos de orar, usted se va a virar y usted le va a dar un abrazo a su hermano. Amén. No, todavía no, Michi. Pues abuelito ahí. Vamos a orar. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la iglesia de Cristo. Gracias porque tú nos has puesto en la iglesia. Gracias porque esto es un invento tuyo. Esto nació en tu corazón. Gracias, Padre, porque tú sabes, Dios, que cuando tu amor es derramado en los corazones, es difícil resistirse. Padre, no nos podemos resistir a tu amor. Tu amor nos desarma. Tu amor Señor, nos cautiva. Pero cuando ese amor se derrama en cada corazón, Dios mío, se vuelve real. Aleluya. Y yo te doy las gracias por mis hermanos, Señor, porque sus expresiones de amor no son hipocresía, sino son genuinas, nacidos de un corazón genuino que ha sido nacido y lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Padre, gracias. Gracias porque nos has permitido ver cómo Pablo fue ayudado y ministrado y consolado y fortalecido por una red de hermanos que estuvieron ahí dándole apoyo. Y gracias porque aquí yo lo he vivido a través de los años. Y gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo cada día, Señor, en cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdame a amar a mi hermano, no mirar sus defectos, sino a comprenderlo, Señor, porque también yo tengo defectos, Padre. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, que los llenes con tu Santo Espíritu, Padre, y gracias, Padre, por ello, porque, Señor, yo sé que son genuinos en tu búsqueda de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hermano, dele un abrazo a su hermano, dele un apretón y no se vaya.